Frente a un cruce de peatones en una escuela en China. La primera red de monitoreo de ruido ambiental en el país va a medir justamente la contaminación acústica en 7 puntos de la región metropolitana, entre ellos la Alameda y el Metro Santa Ana. Pero ¿cuáles son los efectos y daños que genera el ruido ambiente en las personas? Queremos conversar al respecto y para ello nos acompaña aquí en el estudio Marta Roset. Ella es directora del Magíster de Audiología de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿De qué hablamos cuando definimos ruido? Bueno, fundamentalmente el ruido se supone que es un sonido desagradable, ¿ya? La Unión Europea lo reconoce, ¿no es cierto?, como un sonido desarticulado, molesto, desagradable. Ahora, eso puede ser desde una gotera, claro, hasta un ruido, hasta un sonido de mucho estruendo, ¿no? Es un ruido que no tiene melodía. La falta de melodía hace que nosotros lo reconozcamos como ruido. Ya, pero aquí estamos hablando básicamente de un sonido, digamos, estruendoso, básicamente, y es lo que se está midiendo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Claro, o sea, fundamentalmente no es tanto que estemos hablando solamente del tipo de estímulo, sino que es, ¿no es cierto?, la intensidad del sonido a la cual, ¿no es cierto?, nuestros oídos se dañan. Porque el ruido es molesto, el sonido no. Nosotros podemos escuchar música agradable, especialmente música clásica, y es agradable a un bebé, a un adulto, a cualquier persona. En cambio, una música que es disruptiva, constante, con sonidos graves, a alta intensidad, eso es lo que nosotros reconocemos orgánicamente como molesto, porque no solamente nos afecta a los oídos, sino que hay además un comportamiento global del organismo en la cual se resiente, se altera la persona, sudora, dilata las pupilas, ¿no es cierto?, se pone ansiosa, se estresa, y eso es lo que se reconoce que en el trabajo, cuando hay mucho ruido, la persona se desconcentra, y eso es un alto riesgo para el trabajo, porque va a desencadenar, ¿no es cierto?, en un estrés, en un accidente laboral, pero también puede desencadenar en una falta de rendimiento, y puede llegar a enfermedades mentales, como está demostrado, ¿no es cierto?, en algunos estudios en Londres y en España, en la cual se observó, por ejemplo, que personas que trabajan cerca de aeropuertos tienen una alta tasa de consulta a psiquiatra, ¿ya? Por lo tanto, en Barajas, también cerca del aeropuerto, también se observa que hay una mayor consulta, producto, ¿no es cierto?, de la alta intensidad de los aviones. Sí, ayer incluso cuando se presentó esta medición, la ministra de Medio Ambiente hablaba hasta de problemas cardiovasculares. ¿Es así? De cardiovasculares e incluso estomacales. ¿Ya? Es decir, afecta toda la fisiología de nuestro organismo. Entonces, la verdad que es un asunto que está planteado, yo lo estuve revisando desde 1910. El premio Nobel habla de que nosotros vamos a tener que defendernos del ruido por el desarrollo industrial, tal como tuvimos que hacerlo con las pestes y con el cólera. Ahora, directora, así de grave. La intensidad, el volumen del sonido se mide en decibeles. Esto es perfectamente medible y son estos instrumentos que se repartieron ayer por la ciudad. Y entiendo que la recomendación internacional habla de un límite soportable de decibeles, ¿no? Ya, la Unión Europea reconoce 55 decibeles para el día y 65 para la noche. Y la OMS, ¿no es cierto?, es un poquito más alto. Es decir, hay una diferencia entre 50 y 55 y la OMS entre 55 y 65. Ya, solo para tener una idea. ¿Eso de qué se trata? Nosotros estamos conversando a 50 decibeles aproximadamente. Ya, o sea, una conversación son 50 decibeles. El trinar, ¿no es cierto?, de los pajaritos, estamos en 10 decibeles. El ruido de las hojas, ¿no es cierto?, si las pisamos, 20 decibeles. La moto sin silenciador, 115 decibeles. Las discotecas, 100 decibeles. Es decir, hay una amplia gama, ¿no es cierto?, de sonido. ¿Una calle muy transitada, por ejemplo? Claro, por ejemplo, Vicuña Maquena está medida 90 decibeles. O sea, ya está sobre la norma. Sobre la norma, o sea, realmente es terrible. Ahora, nosotros tenemos dos modalidades. Una es el sonómetro, que podemos medir, ¿no es cierto?, el sonido ambiental, pero también podemos, ¿no es cierto?, evaluar la audición a las personas, en la cual podemos saber, ¿no es cierto?, qué nivel de audición tiene producto de ese sonido, porque las personas que trabajan en industria sin protectores auditivos van a estar traumatizando la audición y van a ir botando gradualmente diferentes frecuencias hasta que llega un momento que dicen, yo no entiendo lo que me hablan. Claro, porque el rango frecuencial de la zona de la palabra, de la voz conversacional, es diferente, ¿no es cierto?, a veces a los ruidos que pueden ser muy agudos o muy graves. Entonces la persona, cuando ya no empieza a entender, es decir, hay una pérdida de la auditiva que se va a marcar mucho más cuando la persona está expuesta a ruido. ruidos con máquinas perforadoras, ruido, ¿no es cierto?, de tecleteo, ruido, ¿no es cierto?, en discoteca, ruido de bomba, de ambulancia, que es lo que nos está pasando ahora habitualmente todos los días, donde, en el barrio que estemos, en Las Condes, en Puente Alto, en Maipú, ya, San Joaquín, todos estamos, ¿no es cierto?, con un alto nivel de ruido, y la misma ministra el otro día, Cubillos, decía que hay más reclamos por el ruido que por el agua y que por el viento.
O Ahora, sea, directora, respecto de eso, digamos, hoy día tenemos una norma en nuestro país que justamente fija ciertos límites, incluso lo hace en el día o en la noche, en zonas urbanas o en zonas rurales, pero es una norma que desde su punto de vista sea la adecuada, porque ya veíamos, o sea, hay incluso entre organismos internacionales, ya sea Europa, la Organización Mundial de la Salud, diferentes criterios respecto de cuáles son los límites, por ejemplo. ¿Qué pasa con nuestra norma? O sea, la verdad es que la norma, si nosotros la revisamos en todos los países, está rigiendo, ¿no es cierto?, a partir de los 55 decibeles un daño auditivo. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos la suerte en Chile de contar con muchos profesionales que están en torno al ruido. Hay declaraciones de ingenieros, de médicos, otorrinos, de fonoaudiólogos, de la parte de arquitectura, urbanismo, es decir, ministerios que se han pronunciado sobre esto. Solo nos queda organizarnos, porque la verdad es que nosotros tenemos sonómetros, tenemos formas de medirlo, tenemos formas de protegernos, tenemos protectores, hay obligaciones desde el punto de vista del ministerio, ¿no es cierto?, que las empresas donde hay ruido tienen que trabajar con protectores auditivos, por lo tanto hay que hacer un trabajo de educación. Ya, pero ¿qué pasa con la fiscalización de esa norma? Bueno, es que acá en Chile el problema que tenemos es que a veces tenemos grandes ideas y tenemos el problema de la fiscalización. Claro. Porque eso representa, ¿no es cierto?, un cúmulo, un costo de personas que tendrían, ¿no es cierto?, que estar velando por el cuidado de que las normas se cumplan. Pero el efecto es como todas las cosas que emprendemos, que felizmente hacemos muchas cosas fantásticas y no tenemos ninguna posibilidad de controlarlas. Ya, por de pronto los críticos de la norma señalan que acá son demasiadas las autoridades, las áreas, digamos, que están vinculadas a este tema. Ya veíamos el Ministerio de Medio Ambiente, pero también está Salud, también está Trabajo, a veces Transporte, los propios municipios. Involucra a todos, la industria involucra, la ministerio involucra absolutamente todo. Por eso pero ¿quién debiera hacerse cargo del problema en definitiva? Sobre todo de la fiscalización. Porque uno habitualmente cuando llama, digamos, por un ruido molesto, llama además a Carabineros, claro, o llama al municipio. Bueno, es que yo creo que de alguna manera se está trabajando, ¿no es cierto?, para que esto sea a nivel de municipalidades. Por ejemplo, hay un trabajo en Talca, en la cual en Talca se están organizando como municipalidad, de tal manera de poder regir y controlar que se cumplan las normas que ellos están estableciendo, ¿ya? Entonces, yo creo que tenemos que estar todos en esto, lo mismo que pasa, ¿no es cierto?, con cualquier otra de las modalidades que estamos viendo con el control, por ejemplo, el reciclaje. Hay un trabajo de años, ¿no es cierto?, y que los niños en este momento tienen más claridad del reciclaje que los adultos. Y yo creo que ahora tenemos nosotros que insertar en los colegios, ¿no es cierto?, un módulo en las asignaturas en la cual sea el cuidado auditivo, porque el cuidado auditivo es básico, porque si no van a quedar todos sordos. Y por lo que usted ha visto en el Magíster de Audiología y de la Universidad Andrés Bello, desde la responsabilidad social empresarial, cuando alguien resuelve, no sé, construir una autopista, instalar una empresa de determinada naturaleza, tener como negocio una discoteca, ¿hay conciencia respecto de esto? Es que yo creo que la gente en general, y especialmente la juventud, disfruta porque no tiene el conocimiento de lo delicadas que son las células ciliadas del oído interno. Entonces las traumatiza, y lo que es peor, el daño que se produce en las células es irreparable. O sea, la persona que va perdiendo audición por estimulación o sobreestimulación, por el ruido, por la intensidad o por la cantidad de sonido que recibe, es un oído que no se va a volver a recuperar. Ya, está bien, eso desde la conciencia o la inconsciencia, claro, de quien percibe el ruido, pero ¿qué pasa desde la conciencia? Y por eso le preguntaba la responsabilidad social empresarial, ¿de quién emite el ruido? Ya sea una fábrica, quien diseña una autopista, bueno, quien instala un negocio. Es que todos los organismos debieran, ¿no es cierto?, ser los que deciden frente a cualquier... si nosotros queremos instalar, ¿no es cierto?, un mall en una calle determinada, todos los vecinos, ¿no es cierto?, inmediatamente saltan, no quieren el mall porque va a ser sin tránsito de muchos vehículos, mucha gente, el ruido, todo lo que significa. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando se toman medidas, generalmente tienen que ver, ¿no es cierto?, con la municipalidad. Si se consiguieron el permiso, se construye. Y no tienen en consideración esto, si va con el urbanismo del barrio, si en este barrio hay puras casas, ¿por qué se va a poner un edificio de 20 pisos? ¿Ya? Como ocurrió, ¿no es cierto?, en la isla de Chiloé, que se instala un edificio, uno entra, que perdió toda la escenografía y la belleza de la llegada a la isla. ¿Por qué? Porque hay intereses creados de ciertos grupos, ¿no es cierto?, y nosotros lo sabemos, en la cual se está privilegiando que desarrolle esa actividad en beneficio de un grupo y, sin embargo, ¿no?, va en desmedro de todo lo que es el paisajismo, de nuestros turistas que vienen a visitarnos y lo que significa, ¿no es cierto?, para la población. Claro, pero eso es un aspecto, pero respecto de la preocupación por el daño que pueden generar, ya sea en el proceso de construcción, de instalación o de desarrollo de determinados proyectos. Es que eso no tiene considerado ningún proyecto considera esto. Por eso es que en este momento que ya hay normas sanitarias desde el 1800 y algo acá en Chile, incluso la última está en 1896, en que hablan, ¿no es cierto?, de los cuidados desde el punto de vista sanitario del ruido, y sin embargo no hay quien lo fiscalice. Entonces yo creo que tiene que ser
una llamada de conciencia a todo, ¿no es cierto?, que la audición tenemos que cuidarla porque si no, a poco andar vamos a quedar todos sordos porque esto implica mucho daño. Y a propósito de conciencia, usted decía, claro, los jóvenes de pronto dañan sus oídos, todos yo creo que por generaciones lo han hecho, digamos, pero ¿cuánta conciencia nota usted que hay en la población en general respecto de sus deberes y derechos también? Porque ya veíamos, hoy día existe una norma que además se divide entre el ruido máximo permitido en el día respecto de la noche, ¿no? Después de cierta hora, eso tiene que definitivamente bajar, algo que no siempre se cumple. Exactamente al revés. Según la medición es exactamente al revés. Hay más ruido en la noche porque justamente, ¿no es cierto?, funcionan bares, discotecas y lugares en los que la gente no puede dormir en el vecindario por el excesivo ruido que se produce en la noche. Aun cuando, y aquí la norma hay otro tema, digamos, respecto de algunos barrios donde aquello se permite, estoy pensando en barrios que son solo residenciales respecto de otros que son industriales, por ejemplo. Claro. Exactamente, claro, porque hay la comunidad, ¿no es cierto?, tiene una normativa y en todos los departamentos, ¿no es cierto?, hablan de que hasta cierta hora se permite cierto tipo de ruido, pero efectivamente no hay fiscalizadores, o sea, si llamamos a el carabinero tiene que pasar la noche visitando los departamentos porque en realidad es una cosa generalizada en todas las comunas, ¿no es cierto?, el ruido después de una hora que está permitido. Directora, respecto de los daños nuevamente, usted nos decía esto, el ruido, digamos, y el ruido permanente puede generar una serie de problemas en la población y no siempre se tiene conciencia de aquello. Ya decíamos, estrés, trastornos del sueño, problemas de agresividad también se han detectado. Exactamente. Sí, bueno, hoy día en la mañana mostraron un caso, ¿no es cierto?, de una persona que estaba tan alterada porque había tenido un problema con un vehículo para ubicar a los chicos a la entrada del colegio y que pescó un palo y empezó a golpear el vidrio de otra persona, de otro carro, ¿no es cierto?, que trasladaba niños. Entonces, ¿por qué tiene que ver el ruido con eso? No, porque las personas en la medida que van llegando los vehículos tocan la bocina para acomodarse, para ponerse, para que salga luego porque tienen un cierto orden y si esto se afecta empiezan los bocinazos y sale la vecina a reclamar, oye, tengo una guagua que estaba durmiendo, me la despertaron. Entonces, claro, todo lo que es ruido va a alterar la conducta de las personas, en menor o mayor grado, porque cada persona, ¿no es cierto?, tiene un nivel, ¿no es cierto?, de soporte, pero la verdad de que el ruido en cualquiera de sus formas va a producir alteración, va a aumentar la adrenalina de la persona, va a haber mayor tonicidad, va a haber mayor tendencia, ¿no es cierto?, a moverse y de alguna manera, ¿no es cierto?, lo va a llevar a la cosa de moverse y de golpear y de meter ruido y de hacer más problemas todavía. Ya, bueno, lo ideal ya decíamos que se cumple la norma, que se fiscalice adecuadamente, pero en aquellos casos en que, no sé, hay un ruido ambiental, hay un ruido de ciudad o del entorno que resulta difícil de controlar. ¿Qué hacer en ese caso, desde el punto de vista de ustedes que están en el magíster de audiología? ¿Tapones para los oídos? Hoy día incluso venden algunos dispositivos que cancelan el ruido. Sí, la verdad es que nosotros desde el punto de vista del magíster de audiología estamos tratando de traer todas las tecnologías que existen a nivel mundial para incorporarlas, ¿no es cierto?, y poderlas difundir porque nuestros magísteres están a través de todo el país, de Arica a Punta Arenas, ¿no es cierto?, y también tenemos alumnos extranjeros. Y la idea, ¿no es cierto?, también es ponernos al día y ir actualizándonos de todo lo que está motivando a la sociedad. Y en este momento, ¿no es cierto?, el ruido es súper importante que tenemos de alguna manera que promoverlo, ¿ya?, de alguna manera con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, para que esto también sea llevado a través, ¿no es cierto?, de nuestra profesión a todos los lugares y colaborar con el resto de los profesionales para que nosotros podamos tener, ¿no es cierto?, una mente sana, una tranquilidad para que estudien, que los niños aprendan a no meter tanto ruido en la sala, que la persona no golpee la mesa cuando quiera hacerse escuchar, no grite, porque está enseñándole al niño de alguna manera a expresar los malestares o lo que ella desea realizar con modalidades que no corresponden y que están incitando a que aprendan a hacer, ¿no es cierto?, un ruido que es o con la voz o golpeando maderas. Muy bien, pues Marta Roset, directora del Magíster de Audiología de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias. Muchas gracias y quisiera dar un saludo muy especialmente a todos los fonoaudiólogos de Chile, porque hoy es el Día del Fonoaudiólogo, por su gran labor en los trastornos de la voz, del habla, el lenguaje y la audición, y que va, ¿no es cierto?, y que cubre a todo el rango etario de nuestros niños. Nos sumamos a ello, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, y vamos a lo que está ocurriendo a esta hora en el Palacio de la Moneda, donde